Barbero pulido, borrando las líneas, borrando las rayas. Exacto. Y cada tipo de pelo, cada cabello es diferente. Hay personas que se les borra muy fácil la línea. Hay personas que les cuesta. En tu caso, está entre intermedio y que le cuesta. Pero el cabello es delgadito, eso hace que haya que pulirlo bien. No es el más difícil, pero no es el más fácil, ¿no? Y aparte el cliente sabe, eso es algo importante, que el cliente tiene conocimiento de cómo se tiene que ver un buen degradé. A veces el cabello es difícil de borrar, de hacerle un degradé, pero el cliente no sabe, no tiene idea, y el degradé está mal, pero él no se da cuenta. El barbero lo sabe, pero no lo dice. Y el cliente no se da cuenta. Pero cuando viene un cliente que tiene algo de principios, de conocimiento, ya se da cuenta, mira, acá le falta un poco, mira, me vas a pulir más acá. Entonces, mezclar esas dos cosas, que es tu caso, que tu cabello es un poco especial, y aparte conoces de corte, que te das cuenta de los detalles, exactamente. Bueno, Ender, en tus 8 años como barbero, 3 de ellos eres barbero independiente, ya tienes tu propio negocio. Háblanos sobre eso, sobre cómo es tener un negocio de barbería. Mira, uno no entiende la posición del jefe hasta que lo vive. Cuando eres empleado, el jefe te dice, yo tengo que pagar alquiler, tengo que pagar publicidad, tengo que pagar luz, tengo que pagar... Y te saca una lista de 100 cosas. Todo eso tengo que pagar. Y uno, como empleado, lo ve y dice, bueno, entraron $500, entraron hoy. Esos $500 le alcanzan a él para pagar todo eso y le queda dinero. O sea, el jefe se está haciendo rico. Porque si entraron $500, todo ese dinero, imagínate $500 en un día, es mucho. Depende del país, ¿no? Pero acá es mucho. Entonces, uno no entiende hasta que está en su posición, hasta que te toca ser jefe. Cuando te toca ser jefe, ahí te das cuenta de que si es verdad, hay que pagar muchas cosas aparte del tema, aparte del estrés, aparte de la logística, aparte del tiempo. Entonces, eso es algo que la gente no toma en cuenta. ¿Por qué? Porque aproximadamente, no sé, de cada 10 barberos, uno llega al punto de ser jefe. O sea, de tener su propio negocio, pero todo de él, no con socios, porque está el tema de sociedad, que es el tema más común, la típica. Hay un barbero bueno, joven, con talento, con dedicación. Y un inversionista. Viene un inversionista, o que puede ser un cliente que se atiende con este barbero y ve que el chico le mete todos los días y demás, le echa ganas y le dice, te propongo esto. Yo pongo el capital, pongo el negocio y tú te encargas, tú lo administras, tú lo vas a ser el encargado operativo. Esa es la más común. En ese caso, el barbero, digamos que tiene un apoyo en temas financieros, tema de capital para el negocio. Yo estoy hablando de los barberos como mi caso, que 100% independiente. 100% independiente, que empezamos con capital propio, ahorramos y demás. De abajo, de cero. De abajo, o sea, poco a poco. De $2 el corte. Exactamente. No te avergüences, que es bueno. Lo cuento porque es bueno. Bueno, gracias. Es bueno. Eso, cuando estás en mi posición, ahí te das cuenta de las cosas que hay que pagar y todo. Y aparte del dinero como tal, el tiempo, el estrés y la logística. El tiempo porque tienes que llegar a las 8 de la mañana, 8:30, no sé, depende de qué hora abra la barbería. Tienes que estar aquí, tienes que quedar hasta lo último, 10, 10:30, 11 de la noche, hasta que salga el último cliente. Y no solo que salga el último cliente, sino que se limpie todo y se deje todo ordenado para el siguiente día. ¿Entiendes? Ese es el tema de tiempo. Logística, bueno, la organización, que hace falta que se dañó un poco, que se dañó la tele, que se dañó una silla. Que todo funcione. Que todo funcione lo mejor posible. Y el tema de estrés, porque tienes que atender gente, no solamente los clientes, sino los trabajadores, los que trabajan para ti, tus compañeros de trabajo. A mí no me gusta decir empleados porque suena feo, suena raro. Yo los llamo compañeros de trabajo. Entonces, cada uno es diferente, cada uno es un mundo. Hay chicos que son muy trabajadores y muy correctos. Hay chicos que son intermedios o hay chicos que son flojos, por decirlo así, porque lamentablemente hay de todo, ¿no? Hay de todo en la vida y en todos los trabajos y en todas las empresas. Hay de Entonces, todo. Tú como dueño de negocio tienes que saber lidiar con todo. Tienes que saber lidiar. Si eres un dueño muy estricto, los irresponsables van a decir, no, ese es un obstinado, ese se queja de todo, es muy malo. Y si no funciona, ¿no? No funciona. Y si eres muy permisivo, como decimos en Venezuela, te agarran pa' loco. O sea, yo vengo a la hora que quiero, me voy a la hora que quiero, el jefe no dice nada, no le importa, hago lo que me da la gana. Entonces, ahí está lo complicado de buscar ese equilibrio y esa madurez.
Eso es algo que te hace madurar mucho. Cuando manejas personal, no solo el personal del cliente como tal, sino los que trabajan para ti. ¿Y tú has estado en los dos lados? ¿Has sido permisivo y estricto? Exactamente, y he visto los pros y los contras de cada punto uno. Y los resultados de cada uno. Ahora estás en un punto equilibrado. A ver, Estás en ello, ¿no? he llegado a un punto de que sé cómo tratar a cada persona. O sea, sé que este chico tiene esta personalidad que si le hablo así, él se va a molestar o se va a sentir desanimado, tal. O sea, saber cómo hablarle a cada uno. Esa es la clave. Me parece una habilidad, una característica importante el ser dueño de negocio y el poder tener personas, porque es verdad que no todos pueden, porque he escuchado barberos que no quieren tener a nadie, ¿no? Con ellos. Y tienen su barbería, pero solo para ellos. Exactamente. Porque no es fácil, ¿no? No cualquiera puede. Exactamente. Como emprender no es para todos. No. O sea, no todos somos, o no todos son, o llegan al punto de ser emprendedores. O sea, porque si fuera así, no existiría, todos fueran emprendedores, todos fueran dueños de negocio, ¿y quién sería el empleado o el trabajador? Nadie. Claro. Entonces, pero hay algo que es muy común ahorita, sobre todo en Estados Unidos, que es el tema del barber studio. El barber studio es simplemente que tú acondicionas un sector, puede ser de tu casa, puede ser de un local, un pequeño sector, lo acondicionas, colocas una silla y trabajas solamente tú. Es un tema que es un lugar mucho más privado, donde tú manejas una agenda, manejas tu tiempo, manejas tus clientes, un orden y tal. En estos barber studios, el barbero tiene más control. ¿Por qué? Porque solamente él atiende, él se asegura de que todos los procesos se lleven a cabo de la mejor manera, entonces tiene más control, pero eso no es, un barber studio no es una barbería, no se engañen, porque hay barberos que dicen, tengo mi barbería. No, una cosa es que estés tú solo trabajando y otra cosa es que tengas 2 más, 3 más, 4 más trabajando para ti, donde tienes que asegurarte de que no solamente funcionas bien tú o das un bien servicio tú, sino cada uno de los que trabajan contigo. Es algo muy diferente. Entonces, eso es más o menos la diferencia. La diferencia está en que barber studio soy yo solo como barbero y barbería hay más de uno, ¿no? De 2 o más, ¿no? Exactamente. Una barbería puede entrar cualquier cliente, dentro del horario, obviamente, cualquier día, y se atiende a todo el que llegue. Y hay mucha, bueno, la organización es mucho más complicada, lógicamente. Y está abierta al público, ¿no? Está abierta a pie de calle. A pie de calle, o puede ser en un centro comercial también, pero el que sea más accesible, ¿no? Exactamente. En mi caso yo tuve la oportunidad de vivir las dos experiencias. Yo empecé, luego de atender a domicilio, yo puse mi estudio de barbería, donde solamente atendía yo. Y tiene sus ventajas. Las ventajas es, por ejemplo, de que el alquiler es muy barato, entonces prácticamente todo lo que ganas es ganancia, valga la redundancia. Esa es una de las ventajas. También que tú manejas tu tiempo. Si quieres terminar a las 5 de la tarde y te quieres ir a tu casa, lo terminas. O sea, tiene esa flexibilidad de horario, ¿verdad? Pero la desventaja de eso es que si no estás ahí, no estás produciendo dinero. Si no estás en el barber studio ahí recortando, estás en tu casa, no estás produciendo. En cambio, en una barbería, haces las dos cosas. Estás ganando dinero, exacto, haces las dos cosas. Puedes estar ganando dinero mientras estás en tu casa descansando. Yo actualmente hago las dos cosas. Yo tengo mi barber studio a unas 3 cuadras de aquí. Y yo atiendo allá y vengo acá cuando algún chico falta y estoy en los dos lados, tengo los dos. Muy bien. Ender, a ver si tú puedes compartir con todos tu experiencia, que ha sido un aprendizaje, no le vamos a llamar mala, porque así es que se aprende. Y tú montaste una segunda barbería muy cerquita de aquí. No me hables de eso, por favor, por favor. Pero es bueno que no aprender, ¿no? Porque has aprendido algo bueno con eso, ¿no? Exactamente. Uno siempre aprende algo de todo. Y no solamente en barbería, eso aplica a cualquier tipo de negocio, a cualquier emprendimiento. Básicamente, digamos que hay una regla de que no puedes tener 2 sucursales en menos de 100 metros o en la misma cuadra. Pero yo siempre he sido una persona terca y mucha gente es terca y dicen, bueno, eso dice la regla, pero yo le voy a echar ganas y yo voy a trabajar y yo voy a hacer la excepción y a mí no me va a pasar eso porque yo soy yo. ¿Entiendes? A veces funciona, pero no siempre. No sé, en el 1% de los casos puede funcionar. Claro. Pero así pensé yo.
Entonces, ¿qué pasaba? Que mis precios acá son bien accesibles, entonces había muchos días donde se iba el cliente sin atenderse porque no había espacio, no había quien nos atienda. Entonces, mi idea fue abrir otra sucursal a 50 metros de acá para que esos clientes de que salían de acá sin atenderse se atendieran allá. Y así fue, te cuento, esos clientes sí pasaba eso, pero ¿qué pasaba? Que esos clientes no eran sustanciosos como para mantener una sucursal, no eran suficientes como para mantener una sucursal. Eso por una parte, y por otra parte es que en esta segunda sucursal estaba teniendo acceso a los mismos clientes que en esta primera sucursal. Es decir, llegaron nuevos. No hubo clientela nueva, lamentablemente. O sea, me lo dijeron, mucha gente me lo dijo, pero yo fui terco y lo quise ignorar. Por ejemplo, estás en una zona donde hay 5.000 personas, por ejemplo, acá tienes una sucursal, digamos que esas 5.000 personas se atienden en tu primera sucursal, ¿verdad? Si abres otra a menos de 100 metros, son las mismas 5.000 personas las que van a acercarse a esa segunda sucursal. Entonces, pero digamos, mantienes dos locales. Pero tienes el doble de gasto. Entonces no conviene. Digamos que van a ir 2.500 a uno y 2.500 al otro, pero si lo sumas, son las mismas 5.000. Una buena lección aprendiste, ¿no? Exactamente. Hay que buscarle el lado positivo a las cosas. Siempre, también pensé un momento en utilizar ese local para vender productos, pero al final no lo hice. No es el momento, ¿no? Quizás luego. Bueno, Ender, hablando del tema de tener tu propia barbería, de ser emprendedor, háblame un poco de los sueldos. Los sueldos, la renta, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Alquilas la silla? Básicamente hay tres formas de pagar el sueldo. Está el porcentaje, donde se acuerda 50 o 60% para el barbero. ¿Cuál es lo más común? El más común es 50-50. Al menos acá en Bolivia y en Venezuela, el más común es 50-50. 50-50. Esa es una opción. Está también la renta, donde el barbero paga semanal, quincenal o mensual un monto por alquilar el puesto, la silla. Paga ese monto y el resto es su ganancia para él. Eso se ve mucho en Estados Unidos, el tema de rentar una silla. Y hay otro que es una minoría, que es pagar un sueldo fijo, un sueldo básico, digamos, que es muy poco común. El más común es el porcentaje. Claro, porque no siempre hay clientela, ¿no? La misma cantidad. Como todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, si eres un barbero nuevo que está empezando, que no tiene clientela, te conviene trabajar a porcentaje, porque puede pasar de que si rentas una silla, no generes el suficiente dinero como para pagar. O que solo trabajes para pagar. O solo trabajes para pagar, exactamente. Ender, quiero hablar de un tema importante, que es el tema de la extranjería. Y en este caso, en lo que es la barbería, yo veo de que ustedes, los venezolanos, han aportado algo importante aquí a Bolivia. No como mucha gente a veces puede creer que los extranjeros vienen o vamos, porque yo también soy extranjero en otro lugar, vamos a los lugares a coger el trabajo de los demás. Y no, el extranjero suele buscar un espacio disponible. ¿Es así? El migrante va a trabajar. El migrante no va de paseo, el migrante no va a conocer, a estar relajado, a trabajar solamente 8 horas, 6 horas. El migrante va a lo que va, a buscar oportunidades, a darlo todo. Entonces, por ejemplo, acá en Santa Cruz, no me gusta mucho decirlo porque suena un poco arrogante, pero se puede decir que los venezolanos son los que están mandando, por decirlo así. En lo que es barbería. Aquí. En lo que es barbería. Ajá. Entonces, es así. En Venezuela y en Colombia también se mueve mucho el tema de la barbería, y acá en Bolivia recién está explotando eso, recién. Pero los barberos extranjeros están trayendo nuevas técnicas, nuevas tendencias, nuevas formas de ver el negocio y demás. Y realmente hay dos formas de verlo. O sea, la persona boliviana se puede bloquear y puede decir, no, esos extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, vienen a invadir. Porque si los bolivianos no estuvieran contentos, ustedes no vendrían, porque nadie compraría el servicio, ¿no? Exactamente. Si no están contentos, entonces no consuman. No vengan aquí con el buen Ender y con el buen chamo Ender a atenderse, que lo agradezco mucho.
pero si no quisieran, no vinieran a consumir. Sí, no, yo pienso, pero eso sucede en Santa Cruz, en todos lados, me imagino que en Venezuela también en su época, cuando hubo mucha inmigración de colombianos y de gente de todos lados. Al final yo creo que todos debemos aprender a valorar al extranjero bueno, ¿no? Que también hay de todo. El extranjero que va a un lugar a trabajar y que aporta. Exacto. Entonces ustedes han traído aquí esa cultura que yo, que vengo de fuera a Bolivia, agradezco poder encontrar un barbero que me haga mi corte que me hago en España. O si viene aquí una persona de Puerto Rico, de Colombia, pueden hacerse un buen corte. Exactamente. Y eso sucede con la comida también. No sé si la venezolana, pero la comida de distintos lugares al final se mezcla, ¿no? Y se enriquece, digamos, la comida. Y al final crea una sana competencia donde el barbero nacional hace algo y el extranjero quiere hacerlo mejor o perfeccionarlo, dar un mejor servicio. Luego el nacional ve que el extranjero está arriba y mejora su servicio, mejora sus técnicas, se capacita y está por encima y crea esa... Y crea también una industria. Una industria. En otras palabras, aquí no había industria de barbería. Exactamente, no había. Estaba la peluquería tradicional, corte con tijera. Sí, peluquería unisex, donde te hacían un corte clásico y no te daban ningún adicional, ningún consentimiento, no te consentían, no te daban ese plus o esa dedicación. Y nada de máquina o degradado. No, corte con tijera. Clásico. Clásico. ¿No? Ibas, no había tele, no había música. Entonces en Bolivia o aquí en Santa Cruz son los venezolanos. Me has comentado también que los peruanos, ¿no? Mira, son extranjeros que están destacando aquí, ¿no? Exactamente. Hay un peruano muy conocido acá en Santa Cruz. Ha ganado varios concursos de barbería, varias competencias, sobre todo en el tema del freestyle, que es la categoría más complicada, por decirlo así. Él ha destacado mucho y consiguió digámoslo, a la típica, una persona con poder adquisitivo que abrió pues el negocio y él es la imagen, digamos. Este chico es el encargado, por decirlo así. Sí. Y él es peruano. También hay casos de colombianos, hay casos de cubanos. Entonces los extranjeros acá... Es verdad, los cubanos también son muy buenos en el corte. Sí. Y aquí en Bolivia he visto que hay unos cuantos, en la zona de la plaza, ¿no? Exactamente. Entonces han visto, entre todos los extranjeros han creado aquí una industria que al final le da oportunidad también a los nacionales, ¿no? A los bolivianos. Porque aquí tú tienes a bolivianos trabajando. Exactamente. Y yo, están por ejemplo, aprendiendo, mejorando. En mi caso particular, me han dicho, ¿por qué no pone barbería El Chamo, por ejemplo? Y tienes solo venezolanos acá. ¿Por qué no te consigues compatriotas de tu país y demás? Lo que pasa es que yo pienso que el tipo de servicio que es para un público en específico, al final no rinde. ¿Por qué? Justamente porque si te dedicas a atender solo venezolanos, es un sector pequeño. Excluyes a los demás. Excluyes, ¿no?, a las otras nacionalidades. Es como cuando yo estaba en Venezuela, por ejemplo, y yo iba a ir a una barbería que me atiendan. Yo no iba a ir pues a donde los alemanes. No, yo iba a donde están mis chamos, mis amigos, mis paisanos, mi gente. Entonces no quería crear eso de que barbería para venezolanos o barbería de venezolanos. Y porque alguien puede decir, uy, no, yo no puedo entrar. Ajá, no soy venezolano, no soy chamo, no puedo entrar. ¿Entiendes? No quiero que pase eso en mi negocio y me ha ido bien. Entonces yo contrato solamente personas bolivianas, exactamente, para que venga todo el mundo. Hay variedad. Hay variedad. Que le gusten los chamos, se corta contigo. ¿Quiere un boliviano? Ahí tiene. Eso. Y de diferentes personalidades, ¿no? Uno más callado, cada uno. otro Por ejemplo, tengo un chico, Moisés. Este chico es una máquina, o sea... Corta muy bien, me ha cortado. Corta muy bien y es muy trabajador. Pasa que él viene de una familia de albañiles. Los albañiles, pues todos sabemos que son bien trabajadores, son bien rústicos, son de trabajar 15 horas, 14 horas. Y él viene pues de una familia así. Entonces él llega al punto de que él tiene llave de mi negocio. Él tiene la libertad de venir a abrir y cerrar en la noche porque tenemos confianza y aparte él es muy trabajador. Tengo otro chico, Sebastián.
que es bueno cortando, es excelente cortando, pero él tiene su vida aparte de la barbería, tiene sus eventos, sus baby showers, sus cumpleaños, sus juntes, y él se toma sus domingos libres, pide permiso y demás. Es muy diferente a Moisés, que viene todos los días. Por cierto, hoy no vino, es raro que no haya venido hoy, por cierto. Y también este otro chico no falla, ¿no? No falla. Recién se compró su motito y la está estrenando. Se compró la moto con su trabajo aquí de barbero, ¿no? Con su trabajo de barbero sacó su moto 0 kilómetros nueva. Está progresando, ¿no? Sí, a mí personalmente me alegra. Yo cada vez que ellos se compran, así sea una polera, así sea una camisa, yo me alegro porque me llena de ver que una persona trabajando en mi negocio está siendo próspero. No son millonarios, no tienen un Lamborghini. Me gustaría que lo tuviéramos todos, pero así sea algo mínimo, a mí de verdad me llena mucho de orgullo. Está avanzando, ¿no? Exactamente. Y otro chico, Limber, que es el más nuevo, digamos que es un intermedio. A veces, pero él tiene algo que es impredecible. O sea, de repente a las 3 de la mañana, Ender, no puedo ir porque me golpearon en un junte. Ender, no puedo ir porque fui a tal cosa. Es bien impredecible. Hay de todo, pero me parece muy bien cómo tú puedes manejarlo, ¿eh? La verdad es que ese es un talento. Sí, es algo que se trabaja. Una habilidad social, ¿no? Y sí, de manejo, de liderazgo. Exactamente. Ender, ¿qué me puedes decir de la cultura boliviana respecto a la barbería, al corte de pelo? Que es bien tradicional. Bien clásica, ¿no? Bien clásica, bien tradicional, que está cambiando, sí, pero todavía le falta seguir evolucionando. Por ejemplo, el tema de los teñidos. En Venezuela, en Colombia y en otros países, ver a un chico con el cabello teñido es algo que está a la moda, normal, facho. De hace años, ¿no? De hace años, algo cool. Por ejemplo, cuando Lionel Messi se pintó el cabello de platinado en 2015, 16 por ahí, en Venezuela, y eso fue un boom impresionante, de que todos los niños, todos los chicos querían tener el cabello famoso platinado. Y llegó a ser algo normal. En cambio, acá en Bolivia, ves a un chico con el cabello platinado y no vas a pensar que es cool, vas a pensar que es medio loco, quizá es homosexual. Entonces todavía hay esos prejuicios, todavía hay esos conceptos erróneos sobre la moda en el tema de la barbería. Entonces dirías que predominan más cortes como el mío, quizás. Exactamente, más sencillo, más cortes clásicos, exacto. Como que están aceptando un poco el degradado, pero así suave, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que acá en Santa Cruz es un poco diferente que el resto del país. En Santa Cruz es un poco más moderno, más... Hay un poco más, ¿no? De mente más abierta. Onda, más mente abierta, por decirlo así. Pero Santa Cruz no es Bolivia. Santa Cruz es un departamento de Bolivia. O sea, están otros departamentos que conforman el país. En estos otros departamentos la cultura es diferente que en Santa Cruz. ¿Son más abiertos o no? ¿O no? Al contrario. Yo los veo un poco más fríos, un poco más cerrados y mucho más tradicionales que en Santa Cruz. Entonces, está mal, en mi opinión, cuando juzgas al país según un solo departamento. Tienes que juzgar al país tomando en cuenta todo lo que lo conforma, todos los departamentos. Es verdad, no generalizar. No generalizar, exactamente. Me comentaban varios barberos en España que eso mismo sucedió allí hace ya algunos años. Han sido siempre de cortes muy clásicos y de un tiempo acá es que ha crecido lo que es el tema de la barbería y que han tenido mucho que ver los extranjeros también, los latinos han aportado a eso. Fíjate, yo nunca he ido a España, ¿no? Pero yo no pensé que era así. Yo pensé que siempre han sido así. No, siempre no. Cool. Yo no sabía, no tenía idea. Siempre no. Me entero, pensé que, porque los españoles, pues, bueno, en TikTok, en Instagram... Pero son muy buenos, no, claro, porque ellos tienen una formación muy buena con el uso de tijeras, son muy buenos. Para pelo más largo, ¿no? Texturas y estas cosas son muy buenas. Son muy buenos, sí. Y ahí lo que hablamos del tema de la inmigración, de la sana competencia, de los extranjeros, los buenos extranjeros, han aportado eso también en la peluquería, en la barbería en España, con estos cortes, ¿no? Este tipo de cortes. Entonces ahora ya está un poco más integrada. Un español te puede hacer un buen corte con máquina y con tijera. Y los latinos también, que a veces les ha faltado un poco el uso de tijeras, han aprendido esta técnica de la peluquería, la barbería europea, sí. No solo española. Sí, he escuchado que los latinos están destacando en España. Con esa fusión.
no 100% con su estilo latino, ¿sabes? Con la fusión. Toman las técnicas y Sí. las crean. Al final eso enriquece mucho. Yo lo he visto y estoy súper de acuerdo. Por ejemplo... qué bueno, estamos conectados. Sí, estamos en la misma sintonía. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo trabajan los barberos dominicanos. ¿Y por qué lo digo? Porque, de cierta forma, el cabello del dominicano es como entre cubano, venezolano, colombiano y, mezcla, ¿no? y una mezcla, y son bien extrovertidos, no sé, son bien bulliciosos, particulares, ¿no? Sí, son particulares. O sea, los venezolanos también tenemos algo de extrovertido, pero creo que los dominicanos un poco más. Entonces, los que he visto que son barberos, sus cortes son muy buenos. Me imagino que es porque el cabello de ellos es como afro y es así ondulado y se presta, no sé, algo en la cultura, pero en mi opinión son de lo más destacados los dominicanos, y luego vienen los puertorriqueños, obviamente. Los puertorriqueños no pueden faltar. Son de los que me llama mucho la atención. De arriba solo un poquito más. Sí, la punta. Poder peinarlo, pero bajarlo, ¿no? Un poquito. Como te dije el otro día, yo veía tus videos y decía, ¿cómo será cortar el cabello a ese cliente? Veo que su cabeza es así, su cabello es así. ¿Te lo planteaste? Me lo planteaba, claro. Y si yo estuviera en su lugar del barbero en la entrevista, ¿qué diría? ¿Qué hablaría? ¿Cómo sería? Y un día apareciste así de repente. Yo estaba tranquilo aquí, un martes, miércoles, creo, yo estaba tranquilo ahí sentado y veo a un cliente que entra. Y cuando veo su cara digo, este es el del TikTok, el de la entrevista. No sacaste el teléfono escondido a mirar a ver, ¿será que Exacto, sí. ¿Te imaginas que sea un parecido, no? Exactamente, dije, este tiene que ser el Tavo, el de las entrevistas. Yo creo que no supiste hasta que no te pedí el taper fade, ¿no? Exactamente, ahí cuando vi el taper dije, no, cuando te sentaste, cuando el cliente se siente, ya uno le ve todos los rasgos, le ve la forma del cabello. Yo he visto esta cabeza. Este tiene que ser, este es el hombre, sí. Y vi una foto en tu Instagram bien vieja donde tienes el cabello largo y como hacia atrás. Así bien largo y como aplanado hacia atrás, y ese corte no te quedaba. ¿No? No. ¿Por qué? No sé, muy largo, como que no iba conforme a tu rostro, no encajaba. O sea, el que tienes ahorita es mucho mejor. Está bien. Mucho mejor, sí. Es que no me queda más corto. Y aparte lo que dices, ¿no? Un poco más informal para mí, por el trabajo y demás, subirme esto aquí. Me lo hicieron mucho en España muchas veces. ¿El degradé más arriba? Sí. Sin yo querer. Yo pedir esto y terminaba aquí. Es que hay muchos estilos de taper. Me costó trabajo. Entonces yo sí viví un poco esa evolución. Te hablo de hace unos 10 años. Sufría un poco más ya para conseguir este corte. Porque yo me empecé a hacer este corte en Estados Unidos antes de ir a España, y cuando llegué a España me costaba que me lo hagan así. No, y también como fuiste agarrando un poco de conocimiento del tema, ya sabes cómo pedirlo, sabes cómo lo quieres, sabes explicarlo, sabes bien cuando está mal o cuando está bien. Sí, y he experimentado de todo. Exactamente. Así que bueno, hay bastante margen de crecimiento en lo que es la barbería aquí en Bolivia. Exactamente. Hay oportunidades. Me has dicho que piensas quedarte, ¿no? No tienes intención de irte. Gracias a Dios y al trabajo y al esfuerzo tengo mi negocio, entonces... ¿Para qué nos ha ido bien. ¿Para qué irme a otro lugar y empezar de nuevo? Eso es lo que... Sin saber lo que cuesta, sin saber si te va a ir mejor, peor, igual, no sabes, tienes esa incertidumbre. Aquí tienes algo estable, Aquí ¿no? tengo mi pareja, tengo el equipo de trabajo, un negocio en una buena zona. De verdad que un país que no es el mejor, obviamente no es el país económicamente mejor del mundo ni nada, pero es un país estable, normal, donde el que trabaja, y en parte en Santa Cruz, donde el que trabaja surge, donde el disciplinado se da a conocer. Si eres flojo, aquí en China te va a ir mal. O sea, no es que porque me fui a China cambié mi forma. Si eres flojo desde que eres niño, así estés en Alemania, te va a ir mal, lamentablemente es así. Claro.
Ender, no te he preguntado si tú vienes de una familia de barberos. ¿Hay más barberos, peluqueros en tu familia? Sí, mi hermano. Tu hermano. Mi hermano es estilista igual también. Ajá. También. ¿Papá? Mi hermano, ¿No? mi padre no. No, mi padre no. Tíos, primos. Mi madre hizo cursos de peluquería. Ajá. Y en un tiempo en Venezuela, cuando la situación estaba muy grave, mi madre en realidad es maestra Ok. jubilada, es docente. Pero en un tiempo en Venezuela, cuando la crisis estaba tan fuerte, tocaba hacer de todo, tocaba hacer lo que salga. Y aparte de dar clases, también iba donde las amigas, les teñía su pelo, les cortaba su pelo. Entonces, no sé, vendrá un poco de sangre de parte de mi influencia madre, también. influencia de mi madre y demás. Y mi hermano y yo nos dedicamos a esto. ¿Y él está en Venezuela o aquí Él también? está en Venezuela, sí. Y desde que salimos de bachiller, o sea, los dos tenemos Lo mucho mismo, tiempo. ¿no? Y es lo mismo, no sabe cambiar un foco, no sabe pintar una pared, no sabe nada, solamente sabe hacer esto. ¿Crees que eso es bueno o te arrepientes un poco de haberte enfocado 100% a la barbería? Yo creo que fue una buena decisión, porque yo pienso que en la especialización está la clave. Por ejemplo, tú te quieres comer una hamburguesa, ¿y a dónde vas a ir? A un negocio que vende hamburguesa, pizza, hot dog y otras cosas más, o vas a ir al negocio que se especializa en hamburguesas, Solo hamburguesa. que es en eso. Si tú quieres comer una buena hamburguesa, lógicamente vas a ir al negocio que solo hace hamburguesas. Claro. Eso yo pienso que en la especialización está la Está clave. la clave, ¿no? Es como hay muchas personas que quieren hacer, que dicen, no, en la vida hay que aprender de todo. Yo digo, Es bueno, relativo, ¿no? relativo, depende, pero yo pienso que el que hace todo regular, pero no hace nada excelente. Yo prefiero hacer una cosa excelente y las otras cosas mal, pero eso que hago excelente me da lucro y Para me da pagar a los reconocimiento para pagarle a un profesional que lo va a hacer lógicamente mejor que si lo hiciera yo. Y en ese tiempo, en vez de yo dedicarle tiempo a hacer ese arreglo, me dedico a hacer lo que estoy especializado, que es el corte de cabello. Espera. No ha terminado. Hay una segunda parte y la segunda parte está aún mucho más interesante. No dejes de verla y suscríbete para más contenido como este.